Buenas noches, les habla Diego Otero desde Bogotá, Colombia. Hoy tenemos varias noticias. El mundo se está moviendo demasiado en este primer mes de enero de 2024. Hay muchos acontecimientos para comentar. Hoy vamos a hacer varios sobre Ucrania, Gaza, Yemen, Davos, Argentina. Sobre Ucrania, podemos decir que las fuerzas rusas están ganando. O sea, contrario a lo que dice Occidente, la OTAN, esas clases dirigentes de la Unión Europea de bajo nivel, como la señora Angela von der Leyen y el señor Josep Borrell de España, el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, y la señora von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea, que son personajes realmente de bajo nivel. Sigue manteniendo que Rusia está estancada, que pueden derrotar a Rusia. O sea, la locura de estos tipos que no quieren ver la realidad. Rusia está en la ofensiva hoy. Cada vez, cada día que pasa, van tomando poquito a poquito territorio, no mucho, pero poco a poco avanzan. Ayer tomaron una ciudad ya en el este, Ucrania. El régimen de Zelensky, el cómico, es ignorante, autoritario, dictador, corrupto. Trata de llamar la atención y contrarrestar mandando misiles y drones a ciudades rusas para bombardear casas, apartamentos civiles. Eso no tiene sentido, es un crimen de guerra, ¿no? Además, eso no cambia nada la situación en el frente. Rusia, al contrario, dirige claramente sus misiles y drones específicamente con objetivos militares o de industrias ucranianas, sector energético. ¿Qué es lo que tiene importancia en la guerra? No matar civiles, eso no tiene, eso es terrorismo, ¿no? Pero el occidente no dice nada, ¿no? Es calladita, ¿no es cierto? Porque ahí muestra los valores que defiende, que es pura mentira, ¿no? Dice que los valores del occidente. Yo digo, ¿cuáles valores? Los valores de atacar civiles y no decir nada, de atacar y matar a palestinos y no decir nada. Entonces, Ucrania está condenado a perder, el territorio está destruido totalmente. Reconstruir ese país va a costar por lo menos 60 años. Han muerto más de medio millón de ucranianos. Cada mes dicen que mueren entre 20 y 30 mil jóvenes o soldados. Eso es un crimen realmente. Que un cómico se preste para esos intereses imperialistas de los anglosajones. Y que Europa no diga nada. Porque la rusofobia es impresionante en Europa. Es que uno ve los periódicos de Europa, uno no entiende. Es Putin el demonio, los rusos el demonio. No, eso es impresionante. Eso es racismo, ¿no? Eso es racismo. Uno entiende unos pueblos que se dicen avanzados, de alto valor de cultura. Ya no tienen valores ni cultura, porque defender a un régimen corrupto, a un criminal de guerra como es Zelensky no tiene nombre. Entonces, Rusia está ganando. Rusia le está dando 54 países, porque son 31 de la OTAN, 31 miembros de la OTAN, más 17 países europeos que no están en la OTAN, más Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Norte. En total unos 54 países. Y le están ganando a Rusia. O sea, el poder militar de Rusia, su organización, su economía le está ganando totalmente, ¿no? Occidente no tiene nada que hacer, o la OTAN no tiene nada que hacer. Ni en producción de municiones, de torpedos, de obuses, de misiles, de tanques, no. La producción de Rusia es superior a toda la OTAN en todos estos elementos. Entonces, esta es Ucrania. Claro, lo más lógico es que ya negociar, porque es acabar Ucrania. Si no negocia, Rusia sigue avanzando. Ya tiene casi el 25% del territorio ucraniano. ¿Qué quiere Zelensky más? Diciendo bobadas, se va a Davos a amenazar a Putin y que sí que va a derrotar a Rusia. O sea, esos son... es un cómico tonto que no tiene idea de lo que habla, ¿no? Es el caso de Ucrania. El caso de Yemen es impresionante, ¿no? Porque es un grupo de los hutíes de Yemen, ¿no? Allá hubo una guerra entre dos grupos de yemenitas, los hutíes apoyados por Irán
y el otro grupo apoyado por Arabia Saudita. Y los hutíes la ganaron. La verdad es que ganaron. Ganaron a Arabia Saudita, no pudieron. Ya hoy están en una paz relativa, ¿no? Pero ganaron los hutíes. O sea, con todo el poder que tenía Arabia Saudita no pudo. Ganaron los hutíes. Hoy tampoco con todo el poder de OTAN no ha sido capaz que los hutíes que tienen bloqueado el mar Rojo. Lo tienen bloqueado totalmente. Está causando un incremento de los costos impresionantes. Y claro, la OTAN bombardea Yemen y nadie dice nada, ¿no? Europa no dice nada, ¿no? Esos son los valores, que hay que defender las reglas internacionales, dicen esos señores falsos de Europa, que hay que defender las reglas internacionales. Oye, ¿y por qué atacan a Yemen? Eso da contra las reglas supuestamente de no interferir en los asuntos de otros países, ¿no? Y bombardea Estados Unidos y Inglaterra, no van a lograr nada, no derrotan a los hutíes, no los derrotan, ni por nada del mundo. Es otro conflicto perdido para la OTAN. Los hutíes han mostrado que tienen un poder de organización impresionante. Bueno, están ayudados por los iraníes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el otro conflicto, el segundo conflicto, ¿no?, que hay. El tercero es el de Gaza, pues ahí todo comenzó por Gaza, ¿no? Siguen matando palestinos. El que miran ellos, siguen matando. Y dice que no le importa que la Corte Internacional de La Haya lo condene, que no le importa nada, que siga adelante. No, es que es un criminal, eso no le importa nada. A los criminales no le importa nada. A los criminales hay que derrotarlos, no hay otra forma, derrotarlos. Pero está perdiendo, no ha podido derrotar a Hamas. ¿Cuántos militantes de Hamas ha matado? No se sabe, poquitos. O sea, estratégicamente está ganando la guerra Hamas. Hamas no necesita combatir con Israel. Hamas no puede hacer una guerra convencional. Pero la ganancia, la derrota estratégica de Israel es que no derrote a Hamas, es decir, que no los destruya. Y no los va a destruir. No los está destruyendo y no los va a destruir. O sea, ya es una derrota estratégica de Israel. Además, ya todo el mundo está contra el Estado terrorista de Israel. Eso es lo más importante de las acciones de Hamas, es que ha mostrado quién es Israel, quién es el sionismo, qué es el sionismo, ¿no? Claro, aquí en Europa no se puede criticar a Israel, porque critica a Israel dice que es antisemita, y allá tienen leyes muy duras, que el que sea antisemita lo puede meter a la cárcel. Pero entonces, antisemita en Europa es cualquiera que critique a Israel. Esa es la cultura, esos son los valores de Europa. Cinismo a morir. Doble moral a morir, ¿no es cierto? Yo sí los critico, a mí no me da miedo. Afortunadamente, en Colombia no me van a tomar preso porque critica al sionismo y al Estado terrorista de Israel. Israelitas, me da mucha pena con ustedes. ¿Por qué apoyan semejante criminal? Porque la verdad es que la mayoría de la población de Israel, según encuestas, apoya lo que están haciendo con Palestina. Los israelitas dicen que hay que acabar con los palestinos. Esa es la verdad. Ese pueblo está condenado. Mire, ya analistas internacionales han dicho, la seguridad de Israel depende de que haya dos estados, que haya tranquilidad. Si no hay dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, Israel nunca va a tener seguridad. Nunca, nunca, nunca. Es imposible. No puede luchar contra más millones que los que son su población. No puede contra Irán. Es difícil. Irán no derrota a Israel. Israel puede volver pedazos a Irán. Entonces, sigue el genocidio de Israel. Está acusado por Sudáfrica en la Corte Internacional por genocidio, por crímenes de guerra. En esa denuncia la han apoyado pues casi todos los países árabes, países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Colombia. Muy bueno el papel de Colombia apoyando que se castigue a esos criminales, o sea, Yenahad y los demás, deben ser puestos en la cárcel, en prisión por lo menos perpetua, para que paguen todos los crímenes que han cometido, ¿no? Entonces, esa es la situación en lo que tiene que ver con Gaza. Y está Irán, los ataques que hizo Irán en Siria, Irak y Pakistán. O sea, fue muy prudente Irán, porque dice que uno esperaría que hubiera reaccionado más. No, los iraníes también son, como Putin, cerebrales. No se dejan llevar por las emociones. Entonces, ¿qué hizo Irán? Mandó misiles con una distancia de 1.200 kilómetros. Ponle cuidado. Tel Aviv queda de esos sitios de Irán en 1.200 kilómetros. O sea, es una buena señal para Irán, ¿no? O sea, Irán puede acabar con Tel Aviv si quiere, ¿no? Con toda la ciudad de Israel las puede acabar sin problemas, ¿no? ¿Qué hizo
¿Qué hizo Irán? Bombardeó un sitio en Siria donde había enemigos de Irán. O sea, ¿quiénes son? Son el Estado Islámico y una serie de grupos terroristas financiados, organizados por Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos siempre utilizó estos extremistas primero para luchar contra Rusia en Afganistán. Él creó Al-Qaeda, él creó el Estado Islámico, él ha creado estos grupos terroristas para combatir a Siria, a Irán y a los rusos. Esto hay que recordarlo y contarlo, porque esa es la historia, ¿verdad? ¿No? Habla mucho Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN que vamos a acabar con los grupos terroristas, pero sí que los crearon, por favor, antes de acábenlos. Entonces, Irán atacó una base de extremistas en Siria, el lado que está controlado por los Estados Unidos y los kurdos, y lo destruyó. Pero lo más importante fue el ataque en Erbil, en Irak, la ciudad de Erbil, porque ahí había una sede del Mossad, una de las sedes más importantes del Mossad, de la grupo de inteligencia o contrainteligencia asesina de Irak, porque ese Mossad es dedicado a matar gente. Su papel es ver cómo mata árabes y palestinos, ese es el papel, y iraníes. Esa base dicen que es la cuarta base, centro de inteligencia, de contrainteligencia de Israel ahí, de las mayores del mundo. La tenía en Erbil. Una casa que nadie se imaginaba que ahí estaba, actuaba en servicio de inteligencia del Mossad israelí. Pero había dos pisos subterráneos, donde estaban todo el centro de operación, los equipos, las antenas, todos los computadores. Y el cohete que vio, pero exacto, en esa casa y la destruyó. La casa y los dos pisos, y no sé cuántos, no se sabe cuántos murieron ahí de israelitas o los que estuvieron ahí apoyando a israelitas. Pero una de las cosas importantes de ese ataque es que murió un kurdo multimillonario que apoya a Israel y que le hacían los negocios de petróleo, se los conseguían petróleo para vendérselo a Israel. Ese kurdo cayó instantáneamente, lo mataron, el tiro fue certero de los iraníes. O sea, un kurdo. Los kurdos, hay kurdos en Siria, en Irak, en Turquía e Irán, están al servicio de los Estados Unidos. Y afortunadamente los kurdos están sometidos al servicio de Estados Unidos. Está una parte de ellos luchando contra el régimen de Turquía. Otros en Siria contra los sirios. Y otros contra Irán. Y otros en Irak. Entonces, el papel negro de los kurdos, ¿no? Yo antes apreciaba mucho a la kurda, la valentía, pero ahora veo que ser sometidos, utilizados por el imperialista anglosajones, da pena con esos kurdos. Entonces, ahí bombardeó exactamente Irán. Y la otra fue en Pakistán, que también hay una base de extremistas islamistas, ¿no? En la frontera de Pakistán con Irán, creo. Y también fue certero el tiro, ¿no? Claro, muy delicado porque dispararon contra dos países, y Irak y Pakistán, que supuestamente no podía hacerse, ¿no? Pero de todas maneras, los Estados Unidos y los judíos se han matado gente de los países de Irán, y el mundo occidental no dice nada, ¿no? Calladito, calladito, calladito. O como les digo, Estados Unidos y los países de la OTAN crearon el Estado Islámico, crearon Al-Qaeda, crearon todos estos grupos de terroristas, Al-Nusra, el otro. Fueron ellos, con la doble moral impresionante de estos tipos, para primero luchar contra el ejército ruso en Afganistán, y después contra Siria y contra Irán. Esa es la verdad, ¿no? Se me olvidó un detalle en Ucrania de lo que está haciendo Rusia. Rusia tiene operaciones quirúrgicas contra centros militares o instalaciones militares e instalaciones industriales de tipo militar, o contra centros de inteligencia. Uno de los últimos ataques que hizo Rusia, creo hace 2 días, hoy estamos a jueves, martes creo que fue, también un misil exacto, certero, en Yarkov, contra un centro también de inteligencia y de mercenarios. Fue destruido totalmente, pero resulta que ese centro de mercenarios estaba lleno de mercenarios franceses. Se dice que murieron 60 franceses y no sé cuántos heridos. Y viene y sale el cínico, ese derechista de Macron, es decir, quejándose por la muerte de los mercenarios, fíjense, reconociendo
que eran franceses y que estaban luchando en Ucrania, ¿no? Entonces sale a decir que va a ayudar a Ucrania, que le va a mandar más bombas, no sé qué más cosas. Bueno, porque la verdad es que mucho mercenario que hay habido en Ucrania son enviados por los países de la OTAN. Los disfrazan de mercenarios, pero se dice que muchos de esos son realmente militares de estos países. El Ministerio de Defensa ruso informó que había en Ucrania cerca de 14.000 mercenarios, de los cuales ya mataron a 6.000, y que de esos 6.000 restantes, como la mitad, no sé cuántos, se salieron del país y que ya entró a 3.000, algo así. Que es desafortunado para Colombia. Dicen que un grupo numeroso de mercenarios son colombianos. Qué pena, ¿no? Claro, pues Colombia produce estos sinvergüenzas, pues son paramilitares. Mucho militar de extrema derecha retirado que está peleando, ¿no? Y morirán porque se pueden luchar contra el ejército ruso, no tienen nada que hacer. Mueren, ¿no? Es una desgracia, ¿no es cierto? Entonces, eso para comentar. Miremos Davos. ¿Qué es Davos? La reunión que hay semanal es Davos semana. Davos es la unión de la élite globalista internacional, mundial, de los multimillonarios. Eso es Davos. Que se reúnen para ver cómo manejan el mundo. Eso es Davos. Entonces, da pena ir. Entonces, por ejemplo, en esta reunión de Davos de Latinoamérica no fueron sino los presidentes. El extremista de Milei y el doctor Gustavo Petro, que da pena que el presidente de Colombia se preste a dar legitimidad a ese foro de los multimillonarios del mundo y los globalizadores, los que están planteando cómo crear una gobernanza mundial manejada por ellos, ¿no? para crear los Estados-nación y crear un organismo supranacional por encima de todo el mundo que nos dirija, ¿no? Miren, allá discutí un documento de 10 puntos, de los 10 retos del mundo, según esos multimillonarios, esa élite. Y uno es que el tema de la desinformación, que es muy peligroso. Unos cínicos, pues la desinformación son de ellos, no de nosotros, los colombianos, los brasileños. Los que hacen desinformación son ellos, Europa y los anglosajones. Esa es la desinformación. Hay tratando de decir que la desinformación viene de China y de Rusia. Mire, esa información viene de ellos. Hoy, con los conflictos que hay, toda es desinformación. Miren, no informan casi nunca de los éxitos de Rusia, no los informan. Ni tampoco tanta matanza de los palestinos le informan, ¿no? Es porque por las redes sociales se sabe todo, ¿no? ¿Qué han fomentado la desinformación? Demonización de Rusia y de China. Y aún de los palestinos, de los árabes, ¿no? Han promovido la rusofobia, o sea, odiar a los rusos. Todo el que habla a favor de Ucrania en esos países prácticamente puede irse para la cárcel. O el que haga manifestaciones pro-Palestina o contra los judíos sionistas o contra lo que está pasando en Gaza, en algunos países sometidos a cárcel. Por ejemplo, en Francia. Es un país supremamente en este momento manejado por ese señor Macron, que es un líder de tercera categoría, que no se merece Francia, tener semejante líder. Allá no se puede hablar a favor de Palestina o atacar a los judíos, porque te acusan de antisemita, y entonces hay unas leyes antisemitas que te pueden meter a la cárcel. Eso es democracia, eso es libertad. Usted en Europa no puede hablar bien de Rusia, te persiguen. Y esos son los valores que nos quieren vender. Digo, esa es la democracia. Es el cinismo más grande. Europa es hoy, además, la colonia de Estados Unidos. Es el sirviente de Estados Unidos, Europa. Todos son líderes. El señor Pedro Sánchez es un atlantista, que es de izquierda. Es un atlantista, neoliberal. El señor Macron ni se diga. El señor Scholz es un tonto, que entregó su país a Estados Unidos, que está en recesión. Inglaterra ni se diga, siempre es el que va al lado, ese país de piratas el que al lado. Bueno, y en Davos se presentó yo Milei, por favor. Yo oí el discurso, no, eso da pena. Que un individuo, primero, diga tantas mentiras, porque está llena de falsedades históricas, y de equivocaciones en economía, que yo que soy profesor de economía, si ese señor me sacaría 0, yo le pondría 0, porque no tiene ni idea de economía. ¿Cómo te parece que defiende que para qué controlamos los monopolios? No, que los monopolios hay que hagan lo que quieran. O sea, miren, es que toda la teoría económica, aún más, la más derecha, la más neoliberal, los democráticos, defienden todos que
que el mercado no siempre actúa bien, que falla y que cuando hay monopolio hay que controlarlos. Por ejemplo, aquí de 2008 2009, ¿por qué pasó? Porque desregularon el sector financiero, porque estos teóricos, no, es que el sector se regula solo, no se regula. Las fuerzas del mercado no son racionales, son irracionales. El Estado debe controlar el mercado, obligatoriamente, es necesario. Bueno, este señor fue a hacer una cantidad de bobadas, tonterías. Imagínate diciendo que más o menos que Rusia era socialista o que iba para el socialismo. Mire, no, que el socialismo es un fracaso. Depende de lo que tiene por socialismo. Yo creo que no sabe ni qué es socialismo. Pero, por ejemplo, si uno habla de los partidos socialistas europeos, socialdemócratas, mire, el estado de bienestar que crearon fue impresionante. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, un estado, además interventor, un estado que protegía a sus ciudadanos, que les dio educación gratuita, salud gratuita, viviendas supremamente favorables, una cantidad de beneficios, pero tuvo que intervenir el Estado y para eso había que financiarlo con impuestos. Bueno, ¿cómo se defienden las cosas? Este señor diciendo, acusándolos de socialistas, de comunistas. No, mire, que el socialismo ha sido un fracaso. Pues en Europa no fue un fracaso. Si él cree, como él critica que eso es socialismo, en Europa no fue un fracaso, fue el estado de bienestar que se creó en Europa fue impresionante y en otros países. Aún más, el mismo Estados Unidos, ¿no? Con Roosevelt, con el mismo Johnson, que crearon la gran sociedad Johnson. Entonces, este es un farsante. Es un tipo que, yo le he dicho a ustedes, se comunica con perros y con ángeles. Y parece que peor la hermana de él dicen que es peor. Imagínate cómo está Argentina, pobre Argentina. Me iba a pensar, bueno, estos son los temas que quería hoy hablarles. Faltaría tiempo para poder explicar cada uno, pero quería dar un mensaje general. Entonces les invito a que por favor se suscriban y que hagan que dé conocer a sus amigos. Buenas noches.